Buenos días. Hoy vamos a ver la última parte en nuestro estudio de la voluntad de Dios, la parte número 4. El nombre del tema es ¿Quiere Dios que me case? Y bueno, los que ya están casados, pues ya saben la respuesta, ¿verdad? Dios quiso. Ya hablamos de la voluntad decretiva. Nada pasa sin que Dios lo haya ordenado. Así que si ya estás casado, eso es lo que Dios había ordenado. Nadie se debe hacer ilusiones y esperanzas. O quizás se casó con la persona incorrecta, ¿verdad? Y quizás su media naranja, medio limón, media sandía, según aplique, quizás está en otra parte del mundo. No. Si ya estás casado, esa era la voluntad decretiva que Dios tenía para ti, ¿verdad? Así que quizás esto tiene que ver más con los que aún no se casan. Sin embargo, esto no significa que los ya casados no deben tener interés alguno en entender esto que vamos a estudiar hoy. Porque como estamos estudiando la voluntad de Dios y estamos escogiendo dos de las preguntas más impactantes o más de mayor alcance, de mayor impacto positivo o negativo en la vida de un cristiano, y puesto que no hay suficiente información bíblica, es decir, no hay un versículo bíblico que te lleve a concluir de qué debes de trabajar o con quién debes de casarte, sino que hacemos el ejercicio de, partiendo de la Escritura, de cierta información bíblica, buscar evidencia que nos lleve a encontrar lo que Dios ha ordenado para nosotros. Bueno, si en estas dos preguntas podemos encontrar un camino bíblico para responderlas, entonces podemos hacerlo para cualquier otra pregunta, ¿verdad? Entonces, si tú ya estás casado, no se trata de que hoy sepas si era la voluntad de Dios o no. Eso ya fue revelado. Pero que pongas atención en cómo podemos acercarnos a la Escritura para encontrar cómo tomar decisiones donde la información bíblica es muy escasa. Y sobre todo si tienes hijos, ¿verdad? Espero que Dios nos permita, nos dé vida y salud para poder vivir con nuestros hijos esa etapa en la que van a tener que decidir si se casan o no y con quién. Entonces, más vale que tengamos información bíblica. Quizás no tienes hijos o dices, mis hijos ya se casaron. Sí, pero siempre hay personas que necesitan saber cómo tomar decisiones y siempre te van a pedir consejo. Y cuando nos preguntan, por ejemplo, preguntas directas sobre la Escritura, donde podemos llevarlos un pasaje específico, como decir, oye, ¿puedo casarme con alguien que no es cristiano? Bueno, la respuesta bíblica es muy clara y contundente. No os unáis en yugo desigual, así de simple. No hay que hacer nada más que llevarlos al pasaje. Pero cuando está hablando de cristianos que entienden que se van a casar con otros cristianos, que esa es la voluntad preceptiva de Dios, es quebrantable, ¿verdad? Lamentablemente, pero es la voluntad de Dios, y no hay un versículo directo que te lleve una respuesta, entonces es importante que entendamos lo que hicimos el domingo pasado y lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Entonces, para hacer un breve repaso de lo que vimos el domingo pasado, respondimos a la pregunta ¿cuál es la voluntad de Dios para mi trabajo? ¿Verdad? Y puesto que no hay ningún pasaje bíblico que te dé esa respuesta, analizamos la información bíblica sobre el trabajo y encontramos el término vocación, ¿verdad? No está en la Biblia, pero encontramos qué fue lo que hizo Dios con Adán. Vimos la diferencia entre dones y talentos. La vocación es aquello para la cual Dios te ha llamado y vimos incluso la definición. Hoy la palabra vocación no tiene ningún contexto teológico como lo tenía antes, pero para nosotros lo sigue teniendo. Así como Dios nos llamó a un ministerio dentro de la iglesia, también nos dio talentos, de los cuales vamos a hacer uso para vivir. Y vimos la diferencia entre dones y entre talentos. Principalmente dijimos que los talentos son regalados por Dios o obtenidos de Dios de forma natural, e incluso pueden ser heredados. Los dones son sobrenaturales y son espirituales. Los dones los reciben solamente aquellos que han nacido de nuevo. Los talentos los tiene todo ser humano. El crecimiento en los talentos depende de la práctica y el entrenamiento, pero en los dones depende de la madurez y el conocimiento de Dios. Y los talentos pueden ser usados para beneficio propio. También puedes ayudar a alguien con tus talentos, pero son específicamente diseñados para que tú vivas de eso, para que te beneficies de eso. Y los dones no son para beneficio propio, aunque nos beneficien, pero no es beneficio propio, es para bendecir a los demás. Nuestros dones son para beneficiar a los demás en la iglesia. Entonces, en base a eso respondimos 4 preguntas que nos pueden dar evidencias, pistas de lo que Dios ha ordenado para nosotros. La primera pregunta era ¿qué puedo hacer? La segunda es ¿qué me gusta hacer? Tercera, ¿qué me gustaría ser capaz de hacer? Y la cuarta, ¿qué debe hacer? ¿O qué debo hacer? Si respondemos las 3 primeras, o mínimo las primeras 2, debemos tener información suficiente para responder la cuarta, ¿qué debería hacer?
Entonces, alguien me comentó, Hernán, esa predicación del domingo pasado, a diferencia de las demás predicaciones, tenías muy pocos pasajes bíblicos. Casi todas las predicaciones que hacemos aquí, que estudiamos aquí, están saturadas de versículos bíblicos. ¿Por qué la de la vocación no? Pues precisamente porque no hay pasajes bíblicos que hablen de eso. Eso es lo importante de entender. ¿Qué hace el cristiano que pretende ser bíblico ante temas en los cuales la Biblia no da suficiente información? Y como demostramos el domingo pasado, aunque es poca información, es suficiente para tomar decisiones, ¿verdad? Cuando vimos la pregunta, ¿qué debes hacer? Si tienes aptitudes, si tienes talentos para ciertas cosas, eso no significa que ya debas hacerlo. Porque el qué debo hacer también tiene que ver con la voluntad preceptiva de Dios. Lo que Dios ha ordenado que se haga o ha impedido que se haga. Entonces, si tienes talento para ser delincuente, no debes ser delincuente. Porque aunque tengas el talento, va en contra de la voluntad preceptiva. Entonces, quisiera que viéramos, porque vamos a hacer un ejercicio muy similar el día de hoy, el mecanismo es el mismo, y dejar en claro que no se garantiza que vas a conocer la voluntad decretiva de Dios, porque no estamos partiendo de un método para descubrir lo que Dios ha ocultado, sino un método para hacer lo que humanamente es posible para permanecer en lo que la Escritura revela, confiando en que el Espíritu Santo en nosotros nos va a guiar a todo lo correcto, como Jesús enseñó, ¿verdad? Así que no es un método o la serie de 3, 4 pasos para encontrar la voluntad secreta de Dios. Eso es imposible a menos que lo revele. Lo que vimos es que hay pistas, detalles importantes, principios bíblicos que te ayudan a evaluar tu vida, buscar la evidencia, si tienes eso que la Biblia dice, que te encamina hacia lo que puede ser la voluntad de Dios. Entonces, para efectos del día de hoy, nos vamos a preguntar cuál es la voluntad de Dios para mí en cuanto al matrimonio. En pocas palabras es, ¿quiere Dios que me case? Así se llama el tema. Y la idea es hacer el ejercicio de encontrar en la Escritura la voluntad preceptiva, la voluntad de disposición, y entonces poder buscar evidencia en nosotros para determinar cuál posiblemente es la voluntad decretiva para nosotros. Así que antes de empezar vamos a orar así como estamos. Señor, nos ponemos en tus manos para rogarte una vez más que nos guíes según tu palabra. Hay poca información, Señor, no hay muchos pasajes bíblicos que podamos analizar, así que dependemos completamente de la guianza de tu Espíritu Santo. Pero en lo que esté a nuestro alcance, Padre, en lo que nos has revelado, como dijo Moisés, lo revelado pertenece a nosotros, lo oculto pertenece a ti. Queremos, Señor, usar lo que has revelado para tomar decisiones correctas, hasta donde nuestro entendimiento nos da. Sabemos, Padre, que tenemos que esforzarnos en nuestro crecimiento de santidad, pero que tú también eres quien da la santidad a nosotros. Entendemos, Señor, el trabajo que debemos hacer, la parte que nos corresponde y la parte que solamente tú puedes hacer para encontrarnos tú con tu voluntad. Y es lo que te pedimos, que nos muestres, que nos ilumines no solo el entendimiento, sino que nos abras los ojos para comprender lo que debemos hacer ante este tipo de decisiones. Gracias de antemano. Amén. Entonces, quizás para muchos este era el tema que estaban esperando. Al fin Hernán me va a decir si me voy a casar o no. Pero yo no tengo la capacidad en lo más mínimo de decirle a alguien con respecto a su vocación o con respecto al matrimonio lo que Dios quiere para ellos, ¿verdad? Todos nos enfrentamos en estas cosas. No son los únicos puntos donde la Biblia no da mucha información, ¿verdad? Pero aquellos, y lo sé por experiencia propia, que tienen la interrogante, si un día se van a casar o no, porque tienen la edad adecuada para casarse según la sociedad, o ya se pasó la edad adecuada, o aún no tienen la edad adecuada, es una pregunta que sigue vigente, ¿verdad? ¿Querrá Dios que me case o no? Sobre todo cuando consideras que pudiste haber echado a perder alguna oportunidad. Como lo vimos en la voluntad decretiva, nadie puede impedir, nadie puede arruinar que lo que Dios haya ordenado suceda, ¿verdad? Así que si en este punto no te has casado, eso es lo que Dios había ordenado, al menos hasta el día de hoy, ¿verdad? Nadie puede decir, no, bueno, es que a lo mejor lo eché a perder. No, es que a lo mejor no tomé la decisión correcta. Es que quizás Dios tenía planes, pero yo no pude verlos. Quizás Dios ya me pasó por enfrente a mi pareja ideal y no fui capaz de reconocerlo o reconocerla. Bueno, eso es imposible, porque nada escapa a la voluntad decretiva de Dios. Así que lo primero que hay que reconocer es que así como estás, así quiere Dios que estés. ¿Verdad? Esa es la voluntad de disposición. No necesariamente. Quizás no es lo que más le agrada a Dios, no es su mejor oferta,
pero no has escapado de su voluntad decretiva, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del matrimonio, dijimos que, en forma muy resumida, desde el punto de vista bíblico, aunque la sociedad ha pisoteado ese concepto gravemente, desde la perspectiva bíblica es algo para toda la vida, ¿verdad? Y los cristianos deben de abordar el matrimonio en los conceptos bíblicos. No es que el amor se acaba, eso es falso. El amor nunca deja de ser, dice la Biblia. Pero la sociedad considera que el amor tiene sus altos y bajos, es decir, se acaba o se genera. Hay personas que dicen, tengo un nuevo amor. Y pero estás casado, sí, pero este es nuevo. Eso es falso. Si el amor nunca deja de ser, entonces no hay nuevo amor o viejo amor o cosas de ese tipo. El amor es uno solo. Y cuando hablamos del matrimonio, tenemos que entender que es un pacto con dos personas o entre dos personas que son completamente incapaces de cumplirlo. Así que se requiere algo más que simplemente la voluntad humana. Ya sea que tomes en cuenta a Dios o no le tomes en cuenta para decidir si te casas o no y con quién, el pacto sigue siendo el mismo. ¿Me explico? No hay mayor responsabilidad para el cristiano y menor para el incrédulo. El pacto matrimonial es exactamente el mismo, conozcas a Dios o no lo conozcas. Claro que tiene ventaja aquel que conoce la Escritura, aquel que ha sido regenerado, porque ha recibido capacidades que el humano natural no tiene. Ha recibido información y conocimiento para saber cómo llevar su matrimonio, que el no regenerado no tiene, y algunos no regenerados negligentes que no estudian, tampoco lo tienen. Pero debe ser nuestro esfuerzo preguntarnos, yo lo hice cuando estaba pensando si me casaba o no, pero lo que te voy a comentar no es de mi experiencia, sino partiendo de la información bíblica, que gracias a Dios muchas cosas de las que hice sin saber coincidieron con lo que la Biblia dice, por pura misericordia. No porque yo dijera, no, yo era bien sabio y decidí, no sabía absolutamente nada al respecto. Pero hay muchas cosas que bíblicamente las puedes deducir, aunque no tengas un conocimiento profundo. Así que lo primero que debemos hacer para entender con respecto al matrimonio, si es voluntad de Dios para tu vida o no, lo primero es reconocer que es algo que Dios instituyó. Es algo que Dios no nada más menciona en la palabra, sino que regula en la palabra. Nos da todos los lineamientos necesarios para el matrimonio. Así que si alguien quiere saber si debe casarse o no, lo primero que debe de hacer, que no voy a hacer hoy, es profundizar en todo lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio. No puedes decir que te quieres casar sin siquiera tener la más mínima curiosidad o deseo de saber qué dice la Biblia en cuanto a los casados, ¿verdad? ¿Cómo quieres comprometerte toda la vida en algo que ni siquiera sabes de qué se trata? Y esto es muy común, aunque parece absurdo que alguien diga, quiero comprometerme de por vida, pero no tengo la más mínima idea de lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. ¿Cómo es posible que alguien sea así? Hablo de los cristianos. Bueno, porque estamos influenciados por las películas, ¿verdad? Las películas de amor. Y más que nada las mujeres son las más influenciadas por eso. Para bien y para mal, ¿verdad? No digo que todas las películas que hablan de amor están totalmente mal. Tienen verdades, pero lamentablemente no se apegan a lo que la Biblia enseña. Y algunas están esperando que llegue su príncipe azul en un caballo, que acaban de conocerlo y ya se enamoraron a primera vista y es todo lo que desearon y se van a casar. Y esa idea o ese sueño está en la mente de muchos cristianos porque así les enseñaron y otros simplemente porque son, ¿cómo le llaman? Románticos empedernidos. Claro que la Biblia también habla del romanticismo, pero no vamos a ver eso hoy tampoco, porque eso es algo que la Biblia deja solamente dentro del contexto del casado. Hoy estamos buscando qué es lo que dice la Biblia al respecto de si debes casarte o no. Ya sé que ya encontraste una pareja o que no la has encontrado. Si no la has encontrado, dice, bueno, Dios tendrá una pareja para mí, y si ya la tienes o crees que la tienes, ¿debería casarme o no? Entonces, lo primero que debemos hacer es ir a la Escritura. Puesto que no vas a encontrar un versículo que te diga sí o no, tenemos que ir a ver qué es lo que dice la Escritura con respecto al matrimonio, y de ahí empezar a sacar conclusiones. Y aunque hay muchísima información, y quizás debiéramos empezar por Génesis 1, quisiera ver cómo Jesús plantea de una forma ordenada muchísima información que tiene que ver con muchos pasajes de la Biblia, pero que da una respuesta concisa ante la pregunta del divorcio. Ahora vamos a Mateo 19, 3 al 9. No voy a hablar del divorcio, pero quiero que analicemos los temas que Jesús trae a la conversación
que nos arrojan mucha luz en lo que buscamos responder. Mateo 19, 3 al 9, dice, algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Pausa. Eso de por cualquier motivo es porque había dos corrientes en aquel entonces. Creo que era Gilel el que decía que si tenías uno de los rabinos judíos, bueno, no rabinos, uno de los sabios judíos, que consideraba que sí podías divorciarte por cualquier cosa, y otra corriente que decía que no por cualquier cosa. Entonces los judíos en aquel entonces se ubicaban en una o en la otra, según les convenciera más o según les conveniera más. Cuando vienen a preguntarle esto a Jesús es para identificar en qué bando está, como muchas otras trampas que le pusieron. Versículo 4 dice, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y le despidiera? Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. Bueno, eso está en el versículo 10, me pasé uno. El punto aquí es que los discípulos llegan a la conclusión que lo mejor es no casarse. ¿Cómo es que llegaron a esa conclusión? Por lo que Jesús les enseña. Les dice, en el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y Jesús está citando Génesis 1:27. Génesis 1:27 dice, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Está hablando del sexto día. Y aquí es importante notar que la palabra hombre y mujer, utilizado en Génesis 1:27, o sea, en el hebreo, la palabra hombre se traduce como masculino o macho, el macho. Pero macho en el sentido de, en oposición a la hembra, ¿verdad? La palabra aquí mujer es de que va hembra o mujer. Está haciendo referencia al sexo biológico, ¿verdad? XX o XY. Dios en el principio los creó hombre y mujer, los creó macho y hembra. Y luego dice, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Ahora veamos la correspondencia. Los creó macho y hembra. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. ¿Te fijas? Los creó hombre y mujer, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Hay una correspondencia. Lo interesante aquí es que las palabras cambian en hebreo. Cuando Jesús menciona esto, está citando a Génesis 2:24. Dice Génesis 2:24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Y aquí tanto la palabra hombre como mujer cambia completamente. La palabra hombre aquí, en lugar de ser sacar, que se traduce como macho, se usa la palabra ish, que la concordancia exhaustiva Strong traduce como hombre, esposo o humanidad. Y la palabra esposa es isha, que se traduce como mujer, esposa o incluso como hembra. Pero hay una distinción interesante que no debiera ser necesario aclarar, pero por los tiempos que enfrentamos es importante que lo aclaremos. Hay una correspondencia entre macho y esposo, hembra y esposa. El matrimonio está compuesto por un macho y una hembra. Y hay dos roles, esposo y esposa. Y la correspondencia de las palabras te dice que el rol del esposo es el macho y el rol de la esposa es la hembra. Nada de que macho, macho o hembra, hembra. Ese concepto no existe en la Escritura. Y hay algunos que están dispuestos a torcer la Escritura con tal de justificar que Dios puede permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que lo primero que hay que dejar en claro es que el matrimonio es para dos personas y solo dos. Nada de poliamor y poligamia, nada de esas cosas. Un hombre, macho. Una mujer, hembra. No que se identifiquen como hombres o como mujeres. Un hombre macho, una mujer hembra. Un esposo, hombre, macho, esposa, mujer, hembra. Ese es el diseño por el matrimonio. Y si reconocemos la palabra pecado, tanto en hebreo como en griego, pecado es errar al blanco.
no hacer las cosas como Dios ha ordenado o según el diseño que Dios le ha dado. Por eso cualquiera que no respete este modelo de matrimonio peca, porque es el diseño original de Dios. Ahora nos dice información, y quizás aquí eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero más vale aclarar para cualquiera que escuche este audio o este video y se pregunte si se puede casar con un hombre o con una mujer siendo él hombre o mujer, ¿verdad? No, es clara la referencia bíblica. Ahora nos dice, en cuanto al hombre, aquí está hablando del el esposo, dice, deja a su padre y a su madre. El hombre deja a su padre y a su madre. No dice nada que la mujer deje a su padre y a su madre. Eso no significa que se van a ir a vivir a la casa de la novia. ¿Verdad? Porque yo he conocido algunos que con tal de casarse están dispuestos a hacer eso y lo ven como una opción. Oye, pues no tenemos dónde vivir, pues vamos con mamá. A ella le va a encantar. Bueno, depende de la mamá. Entonces algunos incluso intentan justificar, bueno, pues dice que dejará al hombre a su padre y a su madre, pero no dice que la mujer lo haga, así que salte de la casa de tus papás y vamos con mi mamá. No está diciendo eso. Dejar al hombre a su padre y a su madre habla de independencia y autosuficiencia. ¿Me explico? Independencia y autosuficiencia. Y no nada más tiene que ver con lo económico. Claro que principalmente con lo económico. Porque no vas a vivir de amor, ¿verdad? Pues donde come uno, comen dos. Pues sí. Pero ese no es el ideal, ¿verdad? Si el hombre deja a su padre y a su madre, y ese es el diseño original, nos está diciendo que ese hombre tiene la capacidad de vivir sin su padre y sin su madre. Tiene la madurez para vivir él solo. Y tiene la autosuficiencia para no depender de que alguien le provea el alimento o alguien le ayude a tomar decisiones o alguien le diga qué ponerse, qué no ponerse, dónde ir, dónde no ir. No, es una persona que toma decisiones de manera independiente y que puede vivir por su cuenta. ¿Verdad? Fíjate el requisito que se le está poniendo a aquel que quiere hacer el rol del esposo. Tiene que ser macho. Entonces, nos dice después, se une a su mujer. Y aquí la palabra une o se unirá es aferrarse, adherirse, mantenerse cerca. Fíjate bien lo importante que es esto. Además de que es independiente y autosuficiente y que puede él solo consigo mismo, también su objetivo es aferrarse y mantenerse cerca de su mujer. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿De quién es la principal responsabilidad de mantener el matrimonio unido? Del hombre. Fíjate bien, no nada más es el proveedor, sino él es el que se enfoca en no separarse de su mujer. Y en el contexto en que Jesús está citando eso, con respecto al divorcio, una mujer sin hombre, sin esposo, es decir, estaba condenada a la muerte, vivir en la miseria. No tenía derecho para trabajar ni para tener propiedades. En nuestro tiempo sí, pero quiero que nos enfoquemos en el diseño original. El hombre tiene que asegurarse de estar siempre con su mujer, no que sea como garrapata que la siga a todos lados, ¿verdad? Sino que él tiene que buscar la manera de estar siempre con su mujer. Y esto es importante, porque aunque la responsabilidad antes del matrimonio está para con los padres, una vez que alguien busca casarse, sus prioridades cambian totalmente. Ya no es su mamá el mayor tesoro de su vida, ahora es su esposa. Y el problema es cuando el hombre tiene mamitis. Ahorita vemos un ejemplo de eso. Así que esto empieza a darnos información sobre hombres. ¿Dios querrá que te cases? Bueno, si eso es lo que Dios ha ordenado para el matrimonio con respecto al hombre, es lo primero que debe empezar a buscar el hombre en sí mismo, ¿verdad? Puesto que para poder funcionar en la manera en que Dios ha determinado que funcionemos, tenemos que ver si Dios nos ha dado las capacidades para poder funcionar de esa forma. Vimos algo muy similar con la vocación, ¿verdad? ¿Quieres trabajar de esto? Bueno, más vale que tengas los talentos para hacerlo. ¿Quieres casarte? Fíjate lo que se le demanda a un casado, tienes que ser capaz de hacerlo. Tienes que tener la habilidad de hacerlo. Padres, tienes que enseñarle a tus hijos que tengan estas capacidades. Trabajar con ellos para que llegue el día, aunque me imagino, no lo he vivido, pero se va a sentir muy feo saber que tus hijos ya no te necesitan. Porque siempre a los papás nos gusta saber que nuestros hijos no necesitan, ¿verdad? Para lo que sea. Incluso la esposa, oye, no puedo abrir el frasco.
Ya veo mi propósito en este mundo. El beneficio de tener un hombre en casa, ¿verdad? Necesitamos sentirnos necesitados. Pero nuestros hijos tienen que llegar al punto en el que no te necesitan. ¿Me explico? No que dejen de amarte, sino que no te necesitan. Si no, no están listos, no van a ser capaces de vivir el matrimonio como corresponde. Entonces, cuando dice se une a su mujer, fíjate el enfoque. Un hombre independiente, autosuficiente, que está enfocado en estar con su esposa y no abandonarlo bajo ninguna circunstancia. Dice, y los dos se funden en un solo ser. Y aunque tiene que ver con respecto al sexo, la palabra aquí, uno solo o un solo, es ejad, que se traduce como unidad, uno, pero es una unidad compuesta. Dios dijo que Él es uno, ¿verdad? Sin embargo, creemos en la Trinidad. ¿Por qué si Dios dijo que escucha, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es? Y es uno de los principales argumentos en contra de la Trinidad, porque decimos que son tres personas, pero uno en esencia, no estamos negando la palabra ejad. Porque la palabra ejad en la escritura, en el hebreo, se utiliza no como una unidad en singular, sino como una unidad compuesta. Cuando se tenía que armar el candelabro de 7 brazos, lo harían de una sola pieza. Eran 7 piezas, por así decirlo, en una unidad compuesta. Cuando se nos habla de la tapa o el propiciatorio, digamos la tapa del arca de la alianza, ¿verdad? Los querubines y la tapa tenían que ser de una pieza. Eran distintas piezas unidas como si fueran una. Esta es la unidad compuesta. Y esto tiene que ver con la forma en la que deben de vivir. No meramente en la unión sexual biológica, sino que si realmente son como uno solo, las decisiones se toman juntos. Obviamente no estoy hablando de todas las decisiones. ¿Me lavo los dientes o no? No, estoy hablando de las decisiones que tienen que ver con la vida. De los dos, con su forma de vivir, con cómo van a gastar el dinero, cómo lo van a invertir, cómo lo van a obtener, cosas que afecten a los dos. Se tiene que decidir en conjunto. Y no tiene nada que ver si uno es más capaz que el otro. Porque si van a ser un solo ser, tienen que aprender a vivir como si fueran una sola persona. Tomar las decisiones en conjunto, cometer errores en conjunto, tener aciertos en conjunto. Entonces, cuando Jesús le preguntan sobre el divorcio, lo primero que Jesús dice es que el diseño original de Dios es que hombre y mujer son uno. No hay separación en eso, no hay posibilidad de separación. Deben de ser como si fuesen uno solo. Y luego regresando a Mateo, versículo 6, Jesús dijo, así que ya no son dos, sino uno solo. Partiendo de lo que dice la Escritura, Jesús empieza a dar información sobre lo que concluye al respecto. Cuando dice se funden en un solo ser, dice así que ya no son dos, sino uno solo. Y esto indica que deben de caminar juntos, llorar juntos, reír juntos, decidir juntos, todo juntos. Luego dice Jesús, por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y aquí la palabra unido se traduce como poner bajo el mismo yugo. El yugo es lo que hace que dos bueyes caminen juntos, ¿verdad? Es un dispositivo, una herramienta de madera, normalmente, que cuando tienes a los dos bueyes que van a arar la tierra, para que la fuerza de los dos sea aprovechada en beneficio del que va a arar, tiene que encontrar la manera de hacerlos caminar en la misma dirección, en el mismo sentido. Entonces, a los dos bueyes les ponen una yunta y no se pueden separar. Si un buey quiere caminar hacia otro lado, el otro va a tener que aceptarlo. Porque si no, y él se esfuerza hacia el otro lado, no van a avanzar. Para poder aprovechar la fuerza de ambos animales, tienen que estar bajo el mismo yugo. Y eso es lo que Jesús dice. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, es decir, lo que Dios puso bajo el mismo yugo, que no lo separe el hombre, es indisoluble. Ese es el concepto del matrimonio. Pero acuérdate que estamos hablando, es voluntad de Dios que el matrimonio no se separe, sí, pero no es su voluntad decretiva, sino preceptiva. Y la preceptiva es quebrantable, lamentablemente. Por eso hay tanto divorcio. Entonces, le están preguntando a Jesús, oye, estoy diciendo que si me puedo divorciar, y tú dices que bajo ninguna circunstancia, no, el hombre no puede separar lo que aquellos a los que Dios puso bajo la misma yunta. Entonces está dando la posibilidad de un divorcio, sí o no, no en cuanto al diseño original.
¿Me explico? Y vamos a ver las palabras de Pablo al respecto en 1 Corintios 7, 10 al 11. Dice, a los casados les doy la siguiente orden, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Está, digamos, que dándonos un poco más detalle de lo que Jesús dijo, que no lo separa el hombre. O sea, mujer, no te puedes divorciar, hombre, no te puedes divorciar. Es una respuesta muy clara y contundente ante la pregunta del divorcio, que les va a llevar a decir, oye, pero Moisés nos dejó divorciarnos, ¿verdad? Y Moisés simplemente hizo lo que Dios le dijo que debiera de hacer. Entonces creen o consideran que Jesús está contradiciendo a Dios. Porque si Jesús les dice que no se deben de separar, que el hombre no debe separar a los que Dios puso bajo la misma yunta, y dicen, oye, pero Moisés nos dio permiso, Jesús les explica que no voy a ahondar en ese tema, y dice, sí, por la dureza de su corazón, por lo obstinados que son. Dios permite en muchas circunstancias, y lo podemos ver en distintas partes de la Biblia, que su voluntad preceptiva sea quebrantada, porque busca otro fin. Luego en el versículo 9 dice Jesús, excepto en caso de inmoralidad sexual. Jesús da una excepción. 1 Corintios 7:15 dice, sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Y esta es la segunda excepción. Cuando hablamos del matrimonio, hablamos de algo de por vida, hasta que la muerte te separe, porque Dios te ha puesto bajo la misma yunta que otra persona. Y eso debe ser indivisible, no lo puedes separar, pero hay dos excepciones. La inmoralidad sexual y que el cónyuge no creyente quiera separarse. De ahí, de que el cónyuge no creyente quiera separarse, se desprenden otras. Por ejemplo, la violencia. Será voluntad preceptiva de Dios que una mujer cuyo esposo la golpea no se pueda separar de él ni siquiera para salvar su propia vida. ¿Será voluntad preceptiva de Dios que esa mujer muera golpeada por su esposo? Porque el ausente de gracia o desgraciado no quiere dejarla. Claro que no, a paz nos ha llamado, ¿verdad? Pero cuando hablamos entonces de estas excepciones, tenemos que tener en cuenta que si te vas a casar, o si te quieres casar, o si Dios ha planeado que te cases, es porque vas a vivir toda tu vida en servicio de alguien más. ¿Me explico? Al servicio de tu cónyuge. Y ahorita el apóstol Pablo nos da un poco más detalle a qué se refiere con el servicio. Pero regresemos a Jesús, Mateo 19, 10 al 12, donde los discípulos dicen, si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. Fíjate bien cómo concluyen ellos. ¿Cuál es su perspectiva ante las palabras de Jesús? Le dicen, mira, hombre, tú no puedes dejar a tu esposa por cualquier razón. Que es la pregunta directa que le hacían los que estaban tratando de tender la trampa. Y dicen los discípulos, entonces no puedo separarme por cualquier razón, o no conviene casarse. Ese es el concepto del matrimonio en aquel entonces, ¿verdad? Y cuando Jesús les hace ver que el diseño original de Dios es que no te separes bajo ninguna circunstancia, excepto las excepciones que vimos, dicen los discípulos, no conviene casarse. Cuando dicen, es mejor no casarse, la palabra es mejor se traduce como rentable, ventaja, conveniente. No conviene casarse, dicen los discípulos. Lo que me interesa es lo que Jesús dice en el versículo 11. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. La pregunta es, ¿cuál asunto? ¿El asunto del diseño original del matrimonio o el asunto que ellos mencionan de que no conviene casarse? ¿Cuál es? Porque dice, no todos pueden comprender este asunto, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Y esa es la parte central a la que yo quería llegar. Porque está hablando con respecto al matrimonio y algo que se concedió para entender. Si tú te vas a casar, tienes que saber si se te concedió entender esto. La pregunta es, ¿qué es lo que debo comprender? ¿El diseño original o que es mejor no casarse? ¿Qué crees que sea? Porque si logramos entender qué es, cuál es ese asunto,
y habla de que es un don de Dios que puedas comprenderlo, si tú tienes ese don, entonces tienes información muy útil para saber la voluntad de Dios para tu vida con respecto al matrimonio, ¿verdad? Pero sigamos leyendo lo que dice Jesús cuando dice, pues algunos son eunucos porque nacieron así, otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. Y me llama la atención cómo tiene que ver comprender este asunto con el versículo 12 de los eunucos. ¿Qué era un eunuco? Una persona sin órgano reproductor masculino. Son nada más hombres los eunucos. Y lo que Jesús nos plantea aquí son las tres cosas históricas y posibles en este caso. Dice, algunos son eunucos porque nacieron así. Hablas de algún defecto de nacimiento. Otros los hicieron así los hombres, ya sea por alguna pena, castigo impuesto, o lo que normalmente sucedía es que personas en autoridad como los reyes, a sus hombres de mayor confianza, los castraban para que no se enredaran con sus esposas. O sea, las esposas del rey. Como eran hombres de confianza que tenían acceso a las propiedades del rey, a sus recámaras, a su palacio, a toda su riqueza, bueno, es muy peligroso que ese hombre de máxima confianza se enrede en asuntos de mujeres. Así que, ¿cómo le hace el rey para tener toda la confianza con respecto a su siervo? Pues lo castra. ¿Habrá aceptado el siervo que lo castren? Bueno, ni siquiera se le preguntaba, porque es un siervo. El amo hace lo que mejor le parezca. Entonces, cuando Jesús habla de que a otros los hombres los hicieron así, es porque los castraron, para que no tuvieran esos problemas. Y la tercera dice, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. Y aquí nos estará hablando de que unos se castraron a sí mismos por causa de Dios, ¿o no? No, claro que no. De hecho, el enfoque no es hablar de que si tienes ese órgano o no, sino lo que tiene que ver con ese órgano, tiene que ver con las pasiones sexuales. Entonces, fíjate lo interesante de este asunto, porque Jesús dice, no todos pueden comprender eso, solo los que se les ha concedido. Y luego nos habla de las pasiones sexuales, los impulsos sexuales, que tienen que ver obviamente con el matrimonio, porque el único lugar donde Dios permite el desarrollo de las motivaciones sexuales y los deseos sexuales es dentro del matrimonio, en ninguna otra institución. Solamente dentro del matrimonio. Entonces Jesús, con sus discípulos, está hablando sobre la importancia de la motivación sexual en el matrimonio. Y nos menciona tres tipos: los que nacieron con un defecto, los que fueron hechos eunucos y los que a sí mismos se ven como si fuesen eunucos por causa del reino de Dios. Entonces, ¿de qué asunto nos está hablando Jesús? ¿En dónde está el don? ¿En comprender qué? ¿El matrimonio o que es mejor no casarse? Vamos a las palabras de Pablo. 1 Corintios 7, 36 a 38. Fíjate lo que él nos dice. Si algunos piensan que no están tratando a su prometida como es debido, y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se casen. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa, hace mejor. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí Pablo? ¿Está diciendo que es malo casarse? No. Casarse es bueno, pero según Pablo, ¿qué es mejor? Es mejor no casarse, ¿verdad? Y aquí habla, la Reina Valera 60 habla de un padre que tiene a su hija virgen y que decide si se casa o no. Y la NBI nos habla de un hombre que está hablando de su prometida, si se casa o no. Y ahí la palabra en el original puede traducirse de las dos maneras. Entonces, algunos ven aquí la decisión que un hombre toma cuando ya tiene una prometida, recordando que en aquellos tiempos tú no establecías con quién te casabas, sino que era un acuerdo entre tus padres. O si eras un esclavo, pues era una decisión de tu amo. Y lo que él dice, estás en Cristo, ya estabas comprometido para casarte, pero todavía no te casas. Y sientes la presión de que la muchacha con la que te comprometieron, que muchas veces era desde la niñez, la muchacha con la que te comprometieron ya está en edad para casarse y no se casa, no te sientas presionado por ella. Si tú decidiste no casarte, no te cases.
Es bueno si te quieres casar, pero es mejor que no lo hagas. Ahora, cuando los discípulos dijeron, no, pues si esa es la situación, es mejor no casarse. Y Jesús dice, no todos pueden comprender eso. ¿De qué habla? De no casarse. Parece contradictorio, ¿verdad? Fíjate bien. 1 Corintios 7, 7 al 9. Dice, en realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Ahora, fíjate bien esto en el contexto de lo que Jesús dijo. Algunos son eunucos de nacimiento, a otros así lo hicieron los hombres, pero esos dos no tienen deseos ni impulsos sexuales que dominar. Dice, pero otros a sí mismos se hicieron eunucos por el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Yo quisiera que todos fueran como yo. ¿Cómo era Pablo? Como la tercera categoría que pone Jesús, que se ve a sí mismo como eunuco por el bien del Evangelio. Pero dice, no obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Solamente aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. ¿De qué don está hablando tanto Jesús como Pablo? Del don que le llaman don de continencia. Tienes dominado el ámbito sexual en tu vida y no tienes ninguna motivación al respecto. Entonces cuando Jesús dice, bueno, no todos pueden comprender eso, lo que los discípulos dicen, que es mejor no casarse. Porque que piensa que es mejor no casarse, no está hablando de motivos egoístas, ¿verdad? Ay, compartir mi dinero y si me divorcio darle la mitad, ni loco, mejor solo. Muchos dicen, ¿para qué? ¿Para que me mande? ¿Para que ya no pueda salir? ¿Para que tenga que darle dinero? Y ¿para qué? Mejor me quedo con lo mío. Bueno, de eso no está hablando aquí la Escritura. Nos está hablando de esta faceta en lo sexual. ¿Para ti no es problema eso? Dices, yo prefiero no casarme. ¿No tienes ningún problema dominando tus impulsos sexuales? Eso es un don. ¿Me explico? Y esto nos da información de primera mano para empezar a tomar decisiones con respecto a si Dios quiere que te cases o no. Porque sería contradictorio que Dios te haya dado el don de continencia, pero quiere que te cases. ¿Verdad? Porque la Escritura, aunque no vamos a estudiarlo hoy, más adelante nos dice, en cuanto a la relación, la vida física sexual en la pareja, dice, no os neguéis el uno al otro. El hombre no es dueño de su cuerpo, sino su mujer. Y la mujer no es dueña de su cuerpo, sino el esposo. Si tuvieras el don de continencia, podrías casarte bajo ese esquema donde tú no decides sobre tu propio cuerpo. La mujer no puede decir, me duele la cabeza. El hombre va a decir, ok, pero eso es mío y lo quiero ahora. ¿Es bíblico? Sí. Entonces está obligada la mujer. No, porque también la ama. ¿Verdad? Pero no es un argumento válido. Porque dejas de pertenecerte. Entonces, si tú ves que tu pareja está saliéndose del peso, oye, cuida lo mío. ¿Verdad? Me estás perjudicando a mí. ¿Verdad? Porque eso es mío. Y si yo me cuido, no nada más pensando en mí, claro que también tiene que ser pensando en mí, pero estoy cuidando propiedad privada. ¿Me explico? Entonces, la primera base que tenemos bíblica, ¿querrá Dios que te cases? Dime, ¿tienes el don de continencia? ¿O no? El hombre, ¿qué don de continencia? Que nada. ¿Cómo se llama todo lo opuesto? Bueno, primero, tienes una clara evidencia. Dios ha decidido que te cases. ¿Verdad? Porque Dios no haría lo opuesto. ¿Verdad? Bueno, un punto, ¿verdad? Eso no significa que ya te vas a casar. Acuérdate, no se trata de que ya descubrimos cuál es la voluntad decretiva, no. Estamos buscando la evidencia. En base a lo que Dios hace, a lo que Él ha establecido, lo que su palabra revela, buscamos evidencia en nosotros para ver si tenemos lo que la Biblia dice. Y a mí, en lo personal, cuando estudiaba sobre el don de continencia y si yo me voy a casar o no, empiezas a acumular evidencia, ¿no? Yo sí me quiero casar. Yo sí quiero estar con mi esposa. Pero no puedes simplemente pensar en lo sexual.
porque también tiene que ver con la definición del matrimonio. Y aunque Pablo dice es preferible casarse que estarse quemando, no significa que el criterio fundamental para casarse es la motivación sexual. Es una parte fundamental, claro está. Pero es la primera parte o lo primero que te enseña la Escritura sobre el don. ¿Lo tienes o no lo tienes? Y tienen que estar conscientes de eso. Porque quien pretenda decir que tiene el don de continencia y no lo tiene, va a cometer muchísimos errores. Va a ponerse en situaciones muy críticas en las que no debería de estar. Porque en lugar de estar huyendo de las cosas que lo pueden hacer tropezar, vive confiado en que no le va a hacer tropezar. Y eso es el ambiente propicio para el pecado. Entonces tenemos que tener claridad en cuanto a lo que la Biblia dice claramente. El deseo sexual, el impulso sexual es un factor determinante para el matrimonio. Sabemos que nuestra cultura, e históricamente hablando, tendemos a ver el sexo como algo malo, algo sucio, pero eso no es bíblico. Fue diseñado por Dios para el matrimonio. Así que tenemos que tener claridad en cuanto a eso, tanto para el que se va a casar como para el casado, porque también eso estipula y delimita responsabilidades, establece límites, qué cosas puedes permitir y qué cosas no, partiendo de que eso es algo que todo ser humano tiene, a menos que tenga el don. Y hasta el día de hoy yo no he conocido en persona a nadie con ese don. Luego, cuando Jesús nos dice entonces que es un don comprenderlo, no está diciendo propiamente que es mejor, que es bueno que no te cases y es malo que te cases. No, es bueno que te cases, pero es mejor que no lo hagas. Y solo lo pueden comprender los que tienen ese don. Luego, como resumen de lo que Jesús dijo, de las cosas que Él dijo, aunque son breves, pudimos detectar cosas importantes como el matrimonio es para dos personas de sexo biológico opuesto, ¿verdad? El hombre debe ser capaz de ser independiente de sus padres y autosuficiente. No debe dejar a su esposa, ahora ella es su máxima prioridad. Los dos deberán vivir como si fueran uno solo. Están bajo el mismo yugo. Tienen que aprender a trabajar juntos. Es indisoluble, no se puede dividir, salvo las excepciones que vimos. Y es mejor no casarse para aquellos que tienen el don de continencia. Ahora, de ahí ya tenemos información importante y necesaria, suficiente, digamos, para empezar a determinar cada uno en individual si apunta hacia el don de continencia o no. Luego, veamos los consejos que Pablo da a los solteros. 1 Corintios 7, 25 al 28. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven que se casa tampoco comete pecado, y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Versículo 32 al 35. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor, se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Entonces, quisiera que viéramos que la perspectiva de Pablo con respecto al matrimonio es puramente realista, ¿verdad? ¿Detectaste alguna palabra romántica de Pablo con lo que dijo? No, todo lo opuesto. Fíjate bien, vas a casarte, ¿verdad? Y eso significa que vas a estar enfocado en las cosas del mundo siempre. No está hablando del pecado, ¿verdad? Sino lo que se requiere para la vida. Si eres hombre, siempre vas a tener que estar buscando el sustento, no nada más para ti. Proveer todo lo necesario económicamente. Además, tienes que estar enfocado en ella porque es tu tarea mantenerte cerca de ella. Se vuelve tu principal prioridad. En lugar de estar pensando en las cosas de Dios, en lugar de estar buscando cómo servirle a Dios, vas a tener que servirle, además de Dios, a una mujer toda tu vida. Vas a estar bajo servidumbre toda tu vida.
Mujer, exactamente lo mismo. Vas a estar bajo servidumbre toda tu vida con un hombre que quién sabe cómo se va a poner más adelante. Y lo mismo con las mujeres. Esa mujer con la que te cases, quién sabe qué le va a pasar. Quién sabe cómo se va a poner. La vas a servir toda tu vida. Y dice Pablo, eso te va a traer muchísimas preocupaciones y problemas que yo quiero ahorrarte. Ahora dime, honestamente, ¿quién piensa así en el matrimonio entre los jóvenes? Normalmente hablan del matrimonio como algo idealizado, ¿verdad? Han visto tantas películas y tan poca Biblia que cuando hablan de matrimonio o piensan si se van a casar, lo que piensan no es bíblico, es hollywoodense. Pablo habla con mucha frialdad, contrasta la realidad contra la fantasía, ¿verdad? Cuando alguien dice, querrá Dios que me case, tiene que estar consciente de la perspectiva de Pablo. Tiene que estar perfectamente consciente de lo que implica. No en un sentido romántico, que no tiene nada de malo, en el sentido realista que es. Vas a dedicar toda tu vida a otra persona. Y es indivisible, indisoluble. No lo puedes dividir. Pase lo que pase, sin importar las circunstancias, tienes ganas, no, estás de buenas, no, estás enfermo, no, tienes o no tienes, no importa, lo vas a hacer toda tu vida. Y dice Pablo, eso es lo que quiero ahorrarles. Porque la máxima felicidad que puedes experimentar es servirle a Dios. Y cuando estás casado, vas a tener que dividir el tiempo entre servirle a Dios y servir a tu pareja. Ponlo en la balanza, ¿qué será mejor? ¿Servirle siempre a Dios o servirle una parte a Dios y otra parte a tu pareja? Bueno, si partas de la enseñanza bíblica, es mejor buscar el reino de Dios y su justicia, hacer tesoros en el cielo, dedicarte de lleno a hacer las cosas que Dios quiere. Ahí está la felicidad. Claro, claro que por supuesto que es mejor no casarse, ¿verdad? Pero te aseguro que muchos dicen, pero yo como que ya me quiero casar. Sí, yo voy a vivir para Él. Y de hecho, así como dije yo, en cuestión de la universidad, no tienes la capacidad, no tenemos la capacidad para decidir en ese momento qué vas a estudiar. Lo mismo pasa con el matrimonio. Dios es sabio y por eso te pide que lo decidas en esa edad. Porque si no, no lo harías. ¿Me explico? Entonces, ¿quién quiere casarse? Es lo primero, ¿verdad? Porque si tienes el don de continencia, decir, yo estoy de acuerdo 100% con Pablo. Yo no estoy esperando que la muchacha o que el muchacho, depende del sexo que tengas, yo lo que quiero es servirle al Señor. Bueno, felicidades. Pero los que dicen, no, pues yo sí quiero como quiera. Sí puedo, sí puedo. Mi viejo va a estar siempre chulo. Entonces, si sobrevives a estas preguntas, si sigues pensando que realmente vale la pena invertir tu vida en otra persona a quien amas, pase lo que pase, cueste lo que cueste, entonces es muy probable que Dios quiera que te cases, porque estás casi loco, ¿verdad? Y se requiere esa locura para casarse. ¿Me explico? ¿Cómo sabes que alguien realmente está haciendo algo que le guste hacer? Por su insistencia, por su empeño, por su perseverancia. Pero el punto es que no puedes simplemente aislar la Biblia, ¿verdad? Si sabes, tienes el deseo de casarte, a pesar de toda la información bíblica que hay, diciéndote que lo mejor es que no te cases, ok, no está mal, casarse no está mal, pero entonces tienes que saber qué hacer, porque ahora hay que buscar pareja. Y ese es otro tema muy complicado entre los cristianos, porque tienes dos extremos, los espirituales y los materiales. El material dice, Dios, a mí no me la des, a mí nomás ponme donde hay.
Y ellos hoy piensan que van a encontrar, y que la experiencia, y que los test, y que no sé qué, y que los contactos, y no le preguntan a Dios nada. Ellos creen que van a tomar la decisión ellos mismos. Y tienen los espirituales que dicen, yo aquí me voy, aquí me quedo y Dios la va a mandar. No voy a hacer nada, Dios me va a mandar. Y aunque hay sus excepciones, personas que de manera sobrenatural conocieron a quién sería su pareja, bueno, eso aplica como el versículo en Hebreos que dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Dicen, oye, pero Lázaro, ¿cuántas veces se murió? 2. ¿Y qué onda con ese pasaje? Bueno, es que ese pasaje no es una orden, ¿verdad? Está describiendo lo que normalmente pasa. Está establecido que el hombre muere una sola vez, pero cuando Dios interviene te puedes morir 2, 3 o 4 veces las que Él le plazca. Entonces, la regla es que no va a llegar tu pareja del cielo, así de sobrenaturalmente, esta es para ti, como sucedió con Adán, que se quedó dormido, despierta y le dice, aquí está tu esposa. Ah, pues gracias. Así, no batalló. Tampoco tenía opciones, pero no batalló. Entonces, ¿debes de buscar o no debes de buscar? ¿O debes confiar en que Dios te la va a dar o no debes confiar que Dios te la va a dar? Yo luché mucho con eso, hasta que llegué a un acuerdo conmigo mismo. Las dos cosas. ¿Qué pasó con Isaac? ¿Se acuerdan de Isaac? ¿Cómo consiguió esposa Isaac? Él no la consiguió, se la consiguieron. ¿Significa que tú debes mandar a alguien que te la consiga? No. Estoy hablando específicamente de lo que el siervo de Abraham hizo para determinar quién era la esposa para Isaac, porque le pidió una señal a Dios. Fíjate bien, y lo analizamos hace tiempo en Génesis. Eliezer de Damasco conoce al Dios de Abraham, muy seguramente él mismo Eliezer es regenerado. Conoce que Dios ha ordenado todas las cosas. La voluntad decretiva de Dios en términos del matrimonio es clara. Si Dios ordenó que te cases, también ordenó con quién, cuándo, cómo y dónde. Eso es un hecho, está garantizado. Si Dios lo ordenó, está garantizado. Y ya creó a la mujer para ti o el hombre para ti según sea tu caso. Ya está. Pero eso no significa que tú no vas a hacer nada para encontrarla. Pues cuando Abraham le dijo a su siervo, ve y consigue esposa para Isaac, ¿a dónde lo mandó? Había ciertas características, ¿verdad? Tiene que servir al mismo Dios, tiene que ser de su parentela y no puede ser de Canaán. Así que hay que conseguir la esposa. ¿Y a dónde le manda? A donde están las chicas que tienen esa descripción, ¿verdad? Así que tiene que ir a donde se reunían las doncellas, que es donde estaba el abrevadero, ¿verdad? Fíjate bien lo que hace Eliezer. Reconoce que Dios es soberano y ya ordenó todo eso. Y reconoce que él no lo sabe. Pero él va y hace la parte que le corresponde. Y le dice, Dios, dame una señal. Muéstrame quién es. Pero las dos cosas sucedieron. Se reconoce la voluntad decretiva y el esfuerzo por ir a encontrarla. ¿Me explico? ¿Qué hizo Jacob cuando sale huyendo de su casa? Cuando quería empezar una nueva vida. ¿Y a dónde se fue a buscar esposa? Lo mismo. Lo mismo. A donde están las mujeres que tienen las condiciones por las cuales era permitido casarse según el contexto de la promesa de Abraham. Y estando allá, ¿a dónde fue? A donde se reúnen las mujeres. Y encontró la que Dios tenía para él. Entonces, ¿qué deben de hacer los hombres, mujeres cristianos que reconocen la voluntad decretiva de Dios? Bueno, saber que Dios ya lo ordenó, pero que tú tienes que hacer la parte que te corresponde. Si tú no vas a donde los solteros están, prácticamente nada va a pasar. ¿Me explico? Hay muchos que están, oye, pues no llega y no llega. Sí, pues no llega porque tampoco vas. ¿Me explico? Yo no batallé. A mí Dios me hizo conocer en el camión rumbo a la universidad. Pero ahí había muchas, ¿verdad? No estaba ahí aislado en mi casa, escondido. Señor, mándamela, mándamela. Y ahí guardado. Tienes que estar expuesto. No es bíblico, pero dicen que el que no enseña no vende, ¿verdad? Y no estoy hablando de escotes y cosas de esas, ¿verdad? Pero si no enseñas lo que Dios da, pues ¿quién te va a encontrar, ¿verdad? ¿Me explico? ¿No te bañas? ¿No te peinas? ¿No buscas estar atractivo hasta donde tus límites te den?
Entonces no vas a vender, así de simple, ¿verdad? No es romántico, pero es realista. Mujeres, si cuando eran novios no se bañaba, casado menos. Porque cuando están quedando bien contigo, se ponen lo mejor que pueden. Y si eso es lo mejor que dio, ya no hay esperanza para más. ¿Me explico? Eso es parte del proceso, es parte de la búsqueda de la voluntad de Dios. Tienes que comunicar que también estás buscando la voluntad de Dios y que eres autosuficiente y que eres capaz de cuidar de ti mismo. ¿Me explico? ¿Y cómo se transmite eso? No decirle, ¿sí sabías que yo soy autosuficiente? Eso no se transmite así. ¿Cómo demuestras, hombre, que tú eres capaz de estar por tu cuenta? Y que eres capaz de hacerte cargo de una mujer. ¿Cómo lo demuestras? Ay, pues, pobreteando y mal vestido. No, hombre, ese cuate no puede ni consigo mismo. A una mujer bíblica que busca un hombre, se le tiene que demostrar con las acciones. ¿Me explico? Mujer, chica, fíjate bien en lo que hace. Porque aunque muchos en la etapa de cortejo engañan, de perdido le echó ganitas. Pero si ni siquiera eso, ese hombre no puede ni consigo mismo. Menos va a poder contigo. Fíjate bien dónde está puesta la enorme responsabilidad. Hombre, dejará a su padre y a su madre, tiene que demostrar que es capaz, que es maduro, que puede hacerse cargo de sí mismo, que se domina a sí mismo, que tiene control sobre sí mismo, no absoluto, pero se controla, porque ese es el líder de la casa, es la cabeza de la familia. Va a tener que comprobar que Dios lo tiene listo para casarse, igual con la mujer. ¿Me explico? No es de que, bueno, Hernán, ¿y cuándo vas a hacer migas con otra iglesia para intercambios? Hace tiempo un pastor me propuso precisamente eso. No sé qué tan desesperados estaban en su iglesia. Oye, Hernán, ¿cómo ves si podemos convivir como iglesia? No sé qué. Bueno, y así, pues, los muchachos y mis muchachas, y pues, vamos a ver qué Dios dice, ¿verdad? Pues suena bien. Dije, pues, sí, sí tengo opciones de intercambio. Aquí traje mi catálogo, mira cómo ves. Sí pienso en ustedes, no crean que no. Pero le dije, bueno, ¿y qué onda con doctrina? Eso aquí no importa. No, lo siento, muchachos, les fallé. Tuve que declinar. No puedo establecer una relación de amistad con una iglesia a quien no le importa la doctrina. Tiene que ser la máxima autoridad de la Escritura. Si no, ¿qué clase de intercambio vamos a hacer? Dios me va a condenar a mí por hacer haciendo intercambios indebidos. Pero incluso los pastores piensan en eso. ¿Cómo le hacemos para que los muchachos y las muchachas conozcan a otros que también están buscando casarse? Ahora, y si nosotros tenemos que pensar en eso, los papás también piensan en eso, ¿cómo es que bárbaro tú no piensas en ti mismo, verdad? ¿Me explico? Hay una etapa para eso. Y es válido. Y es bueno. Entonces, dices, bueno, a ver, sí quiero casarme. Y le voy a echar ganas conmigo mismo, ¿verdad? Voy a aventar el anzuelo con toda la fe. A ver qué pesco. Ya es voluntad de Dios que cae. Y aviento el anzuelo grande, vámonos. Ya Dios sabrá. Bueno, ahora, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Hay unos pobres que dicen, lo que caiga es bueno. Ya es un milagro. Cayó, eso es Dios. Está comprobadísimo. Pero hay quienes sí tienen distintas opciones. ¿Verdad? Sobre todo las mujeres. Las mujeres, aún en nuestra cultura, todavía, a cierto grado, aunque muchos la han dejado olvidado, normalmente la mujer es quien decide. ¿Verdad? El hombre propone y la mujer dispone. No en el matrimonio. En cuanto a pretendientes se trata. ¿Verdad? Porque si el hombre quiere demostrar que es capaz, autosuficiente, no va a ser el único. Y si la muchacha es guapa, hay otros que van a tratar de probarle exactamente lo mismo. Así que la muchacha puede decir A, B, C o D. Algunas F, G, H, I, J, K.
Y como Vero hasta la Z. Mira, escogió lo mejor. Puro incircunciso pagano. Si tienen la capacidad o la opción, dices, ¿con quién me caso? ¿Qué buscas? A mí me enseñaron, desde Juan me dijeron, y me enseñaron mal, aunque es rescatable algo de lo que me enseñaron, no está totalmente mal. Pero me dijeron, mira, tú tienes que tener fe y haz una lista con todas las características que quieres en ella. Vamos a ver. Número 1, pues que sea mujer. Número 2, pues que sea cristiana, ¿verdad? Número 3, ¿qué le agregas? Pues que esté completa. Número 4, digo, cada quien su estándar, ¿verdad? Quizás otros ni se preocupan en eso, pero a mi situación, pues, uno baja sus estándares, ¿verdad? Para que sea factible. Y él, no, pues cabello así, que ojos así, tez de piel y complexión, pero tienes que ser realista, ¿verdad? No, pues yo quiero una actriz de Hollywood, no, realista. Y yo empecé a hacer una lista, era extensa, decía, tú ahora ponle las manos en la lista y dile a Dios, esto es, yo lo declaro y lo confieso. Bueno, cualquiera que pase por ese procedimiento tiene que reconocer una cosa, que aún en cuestión de gustos cambian con el tiempo, ¿verdad? Te aseguro que si a cierta edad haces tu lista, pasan 3, 4 años y vuelves a hacer la lista, no va a ser igual. Sobre todo con las mujeres, ¿verdad? Y ellas tienen distintas etapas, que les gustan los rebeldes y luego los mojigatos. A veces tienen una etapa en que les gustan los nerds cuando quieren dinero. Y ahí se la llevan. Y no quieren la misma cosa siempre. Pero esa lista, obviamente es inútil pensar que vas a encontrar una persona que tiene todo eso. Precisamente porque tú eres cambiante. Esa lista nunca va a encajar en alguien perfectamente. Porque ni siquiera tú conoces exactamente lo que te gusta. Tú puedes pensar que te gustan ciertas características y luego ves a otra muchacha y dices, caray, no, pues déjame cambio lo que yo tenía porque ahora me gustó más esto. Así que la decisión no está en base a tu lista, pero esa lista revela mucho de qué buscas. Esa es información para ti, no para Dios, porque Dios ya lo ordenó. ¿Me explico? Dios no va a decir, a ver, ¿qué dijo Hernán? Como si fuera Santa Claus. Esto, ok, bueno, pues entonces déjame creo a Verónica, sí. No. Dios hizo a Verónica y me hizo a mí, y ellos se van a casar un día. Ni ella sabía, ni yo sabía. Y si nos hubiéramos conocido en otro tiempo, ni siquiera nos hubiéramos llamado la atención uno al otro. Tiene que ser en el momento correcto, cuando Dios lo dijo, cuando Dios lo estipuló, porque hay una circunstancia, un trasfondo, un contexto de lo que buscas, de lo que necesitas, y en ese momento es cuando Dios te va a llevar a tu persona. Pero cuando tú haces una lista, ahí refleja mucho de lo que tú crees que es importante para ti. Y esa lista donde tuviste, por ejemplo, 100 características, la idea es que la reduzcas a 50, y luego a 20, y luego a 10, y luego a 5. Y esos 5, ahí está centrado lo que realmente consideras importante. Y te aseguro que vas a llegar a cosas que casi no tienen nada que ver con lo físico. ¿Verdad? Entonces, como lo mencioné el domingo pasado, hay algunos bárbaros que piensan que porque les gusta ya deben de casarse. Cuando es algo totalmente subjetivo incluso para la misma persona. Tiene que ver algo mucho más profundo y mucho más importante. De hecho, la voluntad preceptiva de Dios en primera instancia, en 2 Corintios 6:14, es no formen yunta con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad, o qué comunión puede tener la luz con la oscuridad. Y eso no es opcional, eso es una orden, pero es voluntad preceptiva. Lamentablemente la puedes quebrantar, pero es el primer punto que debe estar en tu lista, ¿verdad? En lo que tú buscas, que ame a Dios. Porque si puede amar a Dios a quien no ve, me puede amar a mí. Si no puede amar a Dios, mucho menos a mí. Ese es el primer punto, porque si tú consideras la información bíblica, prácticamente ninguno escogió a su pareja. A menos los reyes que escogían en su harem, ¿verdad? Era algo que Dios hacía. Y cuando tú ves lo que se le demanda en primera instancia como base fundamental del matrimonio es el amor ágape.
Y el amor ágape es un amor por decisión, no es una emoción. Entonces, bíblicamente te aseguro, como pasó con Isaac y con Rebeca, que se conocieron ya una vez comprometidos. Lo único que sabían que tenían que hacer uno para el otro era amarse con amor ágape. No sabían si se iban a gustar o no se iban a gustar, si hubieran escogido eso o no. Eso no existe en la Escritura. Hoy en día sabemos que nadie está dispuesto a dejar que otra persona decida por él, ¿verdad? O sea, si yo me voy a casar, ¿por qué vas a decidir tú? Pero en los tiempos bíblicos normalmente los que deciden son los padres. Y aunque eso puede ser considerado incluso retrógrado, ¿verdad? ¿Quién? ¿Cómo que tu papá? O sea, pero tú eres quien te va a casar, tú eres quien se va a casar, tú eres quien deberías elegir. ¿Qué tal si tu papá te escoge algo que no te gusta? ¿Sí? El problema es que estás buscando algo que te guste, nada más. No estoy diciendo que no te deba de gustar, claro que sí. Si Dios diseñó una persona para ti y tú estás diseñado para esa persona, partiendo de la voluntad decretiva de Dios, claro que se van a atraer uno al otro, pero no en base a una lista, sino en base al diseño. Entonces, cuando hablamos de escoger a tu pareja, es una muy mala idea escoger según la apariencia. Es muy mala idea escoger según tus propios criterios. Necesitas otra información, necesitas información extra de cosas que tú no puedes ver. Hay un problema con la juventud de nuestros días, que piensan que porque saben son sabios. No sé si me explico. Conocimiento y sabiduría no es la misma cosa. Podrás tener mucho conocimiento y casi nula sabiduría. Todos los que pasamos por la juventud lo sabemos por experiencia. Llega una edad en que piensas que porque sabes, puedes. Piensas que el conocimiento es sabiduría. Dices, si yo estuviera ahí, yo hubiera hecho así, así, así. Sí, tienes el conocimiento de lo que debería de hacerse, pero no la sabiduría haciéndolo. Hay muchas cosas que ni siquiera tú puedes ver de ti mismo. Y el problema de los jóvenes es que son necios. Y lo digo por experiencia propia. Por eso la Escritura dice que el juicio de Dios para un pueblo es darle un rey joven. ¿Por qué? Porque darle poder a una persona sin sabiduría, ¿y qué va a hacer? Lo que mejor le parezca. Lee el libro de los jueces. ¿Qué hacía cada juez y cada que se levantaba? Hacían lo que mejor les parecía. Porque no hay sabiduría. Entonces, si estás buscando una pareja, necesitas sabiduría. No nada más el conocimiento de lo que quieres. Porque ese conocimiento no sirve de nada si no lo aplicas. Por eso, cuando la Biblia hablaba de los padres escogiendo para sus hijos, aunque no estoy diciendo que debiéramos hacerlo, es una decisión muy sabia. Porque los padres incluso te conocen mucho más de lo que tú te conoces a ti mismo. Y eso no lo vas a ver, no lo vas a entender hasta que seas padre. Eres ciego a todas esas cosas antes de que seas padre. Aunque digas, sí, los hijos son lo mejor y vas a aprender, es conocimiento sin sabiduría. Cuando tienes hijos y los empiezas a ver crecer y ver su carácter distinto y ves cómo desde que estaban chiquititos preservan ciertos distintivos en su carácter mientras crecen, el que era necio de chiquito sigue siendo necio de grandote. Tienen los mismos impulsos que los tenían desde chiquititos. Y entonces empiezas a tener claridad en cosas de las cuales eras totalmente ciego antes de vivirla. Por eso decía yo que cuando Dios te dice que escojas pareja en este tiempo, no estás capacitado para hacerlo. No tienes la sabiduría para elegir. No te has enfrentado a los problemas más graves de la vida que vas a enfrentar hasta que estás casado. Por eso es iluso tomar la decisión por ti mismo. Necesitas información fuera de ti, proveniente de alguien sabio, alguien que te conoce. Y en la gran mayoría de los casos esos son los papás. Fíjate bien, imagínate que, padres, tienes a un hijo que necesita cariño maternal. O sea, tiene mamitis. Todo quiere que su mamá, que le haga su caldito especial a su bebé. Y cuando se casa dice, no, tú no me haces el caldo como mi mamá. Y ahora quiere ir con su mamá que le haga su caldito. No está a gusto si no se come el caldito de la mamá. No está a gusto si la mamá no le... Es que no, tú no me planchas bien la ropa. No, mira, mamá le hacía el cuello y todo. No, tú nomás, árale, póntela. Y necesitan que los traten como hijos. Ahora, imagínate que conoce una muchacha, se gustan y todo el cotorreo, son cristianos y todo, pero ella tiene una tendencia desordenada a ser mamá. Y a todo modo dice, véngase mi hijito, yo lo cuido. ¿Qué le hago a mi hijito? Y imagínate, el que tiene mamitis
y la que en todo quiere ser mamá y se quieren casar. ¿Qué opinas? ¿Cómo les va a ir? Al principio se van a sentir felices, él más. Ya se consiguió su mamá, ¿verdad? El problema es que el orden bíblico es al revés. El hombre es la cabeza y va a tener que responsabilizarse. Y no puede estar buscando una mamá que lo apapache. Y la mujer, que debe ser ayuda para el hombre, en lugar de estar buscando ser la mamá, debe buscar ser la esposa. Y ellos, cuando están enamorados y se quieren casar, van a sentir que son compatibles, ¿verdad? Porque a él le gusta que llega ella y él le habla, oye, aquí estoy, ya chefito. Ganas de darle un zape santo. Véngase, yo lo cuido. Y dices, sí, está en el roto para el descosido, pero es una relación destructiva. Se podrán sentir felices juntos, pero es destructivo lo que están haciendo. Y ellos deciden, tú no puedes, yo decido con quién me caso. Bueno, vas a un fracaso, casi asegurado, porque vas a invertir totalmente el rol bíblico. Por eso necesitamos información externa a nosotros, de gente que puede ver cosas que nosotros no vemos. Los jóvenes necesitan, no cuando ya están decidiendo, ya me voy a casar, ahora sí dame un curso. No, eso lo necesitabas antes de decidir casarte. Tienen que informarse de las cosas que suceden en el matrimonio. Por eso decía yo, ¿quieres casarte? Tienes que saber con exactitud, conocer. No lo puedes tener en sabiduría, pero tienes que conocer lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio. Y la sabiduría que tú no tienes, alguien te la debe de proveer, alguien te debe aconsejar. En primera instancia deberían ser los padres. Entonces, fíjate bien, vamos armando, no tengo el don de continencia, si me quiero casar, estoy haciendo lo que me corresponde, la parte que me corresponde para encontrar pareja, y estoy siendo aconsejado por alguien que tiene sabiduría. Empiezas a caminar en lo que Dios ha establecido como correcto. Los proverbios están llenos de ejemplos de que tienes que juntarte con los sabios, que tienes que escuchar al sabio, tienes que rodearte de sabios, y tu sabiduría se incrementará. No puedes pensar que la decisión de si te vas a casar o no depende exclusivamente de ti, porque si haces eso, simplemente demuestras que eres un necio. Ella es una confirmación externa. Y por último, ¿cuándo deberías casarte? No se me olvida mucho una parejita que conocí hace muchos años, que estaban seguros de que Dios les había mostrado que ellos iban a casarse un día. Creo que tenían como 15 años, los dos. Y estaban plenamente convencidos en que la voluntad de Dios es que ellos iban a casar. Okay. ¿Era el momento para que estuvieran en una relación de noviazgo? ¿Los 15 años? Y dices, bueno, mira, Dios es soberano y puede revelarle lo que Él quiere a quien le plazca, ¿verdad? Si alguien me dice, Dios me reveló que me voy a casar con ella, yo no tengo evidencia para decirle que no. Tal vez sí, pero ¿es el momento de que empieces una relación para casarte? Claro que no. ¿Cómo lo sé? Por lo que ya leímos en las palabras de Jesús. ¿Qué se requiere para que el hombre se case? Que deje a su padre y a su madre. Niño de 15 años va a dejar a su papá y a su mamá y va a ser autosuficiente. No, claro que no. De 18 años tampoco, muchos, la gran mayoría tampoco. Hay quienes a los 25 tampoco. ¿Me explico? ¿Cómo sabes que ya es el momento para casarte? Porque tienes que tener lo que se requiere para casarte. Vas a enfrentar la responsabilidad, hombre, de hacerte cargo de una mujer por el resto de tus vidas. ¿Cómo lo demuestras? En aquellos tiempos dabas una dote, ¿verdad? Y yo ruego que vuelvan esos tiempos. Y ya me casé, ¿verdad? ¿Quieres a mi hija? Compadre, te va a salir caro. Demuestra que puedes. ¿Mm? No por el dinero que me va a dar, que se quede con su dinero, pero que demuestre que puede. Porque yo cuidé a mi hija y la estoy cuidando con todo mi esfuerzo y dedicación para que un pelagato cualquiera la tenga ahí batallando. Claro que no. ¿Cómo demuestras que ya estás para casarte? Demuestra que puedes con las responsabilidades. ¿No puedes hacer eso? No, no es voluntad preceptiva de Dios que te cases todavía, porque vas al fracaso. ¿Me explico? Sí, a lo mejor Dios ordenó que te cases, pero eso no significa que ya.
Por eso es sabio. ¿Estás estudiando? Ok, pueden pensar en que un día se van a casar, pero no lo hagan sin haber acabado, sin haberse preparado. Oye, pues es que pues queremos casarnos, pero no tenemos nada. ¿Querrá Dios que te cases ya? No, porque lo primero es que debes dejar a tu padre y a tu madre. Ahora, entonces, ¿me voy a esperar hasta que tenga suficiente dinero para casarme como yo quiero? Tampoco. El requisito es que seas independiente y autosuficiente. Si los dos están dispuestos a irse a vivir en una casita de madera en el monte, pero van a sobrevivir, y los dos están de acuerdo, bueno, mira, si eres mi hija, te diría que no. Mejor diría como en los tiempos bíblicos, que vaya y construya su casa y luego venga por ella. ¿Mm? Que muestre que puede. Y si lo demuestra, si me lo demuestra a mí, entonces sí puede. Digo, a ellas se las pueden fuentear, ¿verdad? No, yo te bajo el cielo de las estrellas y que mira, no, que voy a recibir una herencia, nomás que papá se muera. Oh, y el Señor salió resistente. Fíjate bien, no hay nada de esto, no hay nada de romanticismo en todo lo que te he dicho. Simple, cruda y llana realidad. Ese es el enfoque, es el matrimonio. Si viendo la cruda realidad dices, sí, yo la veo y digo, sí, todos los días, me voy a esforzar por ella y me voy a dedicar a servirle a ella. No importa lo que me cueste. Y el día me preguntaron antes de casarme, ¿qué pasa si Choque queda desfigurada? Pues cierro los ojos, no me importa. Se requiere suficiente locura para decir, sí, me voy a comprometer. Ah, bueno, entonces hazlo, porque es muy seguro, muy probable que esa sea la voluntad de Dios para tu vida. Porque teniendo la información bíblica correcta, pudiendo demostrar lo que la Biblia dice que debes hacer, basado en los criterios mínimos que la Biblia enseña, entonces es muy seguro, muy probable que Dios esté diciendo que te cases. ¿No tienes algo de esto? No. Tal vez en el futuro te vas a casar, pero todavía no. Ni siquiera piensas en eso y te quieres casar. Es lo peor que puedes hacer. Entonces, yo no le puedo decir a nadie, en ningún lugar ni aquí, Dios me dijo que te debes de casar ya o con esta persona. No. Fíjate bien el ejercicio que estamos haciendo. Partiendo de lo revelado, buscamos evidencia, demostración de que podemos con eso que Dios ha estipulado o que ya lo tenemos. Y en base a eso tomamos una decisión. Yo no pretendo ni motivar ni desmotivar a los que se van a casar. Quiero que entiendan cuál es la realidad. Y aunque sé que mucho de eso se va a entender hasta que ya estás casado, mínimo puedes tener una idea de a dónde vas. Y entonces rogarle a Dios con todas tus fuerzas. Señor, no me dejes escoger a mí. No me dejes decidir a mí. Ayúdame a tener toda la evidencia posible que indique que esto es tu voluntad. Para que cuando lleguen los días malos, tenga contentamiento. Y descanse. Y diga, no fui yo, fue Dios. Cuando lleguen los días en que ya no tienes fuerza para seguir, que digas, esto no fue idea mía. Esto es algo que Dios me mostró. Esto es algo que Dios me comprobó. Esto es algo que Dios me ordenó. Y entonces lo haces por Dios. Porque llegará el día en que tú no tienes ganas de hacer nada de lo que debes de hacer. Llegará el día en que se ven y nada más están peleándose, enojándose, no se soportan. Y esos días, ¿en qué te vas a basar para persistir, para seguir, para perseverar cumpliendo con lo que Dios te ordenó? Si construiste sobre la arena, esos días van a destruir todo lo que tienes. Si construiste sobre la roca, nada de eso va a destruir tu matrimonio. Y construir sobre la roca es basado en lo que la Escritura enseña. Así que asegúrate por tu propio bien de que no decidas tú, sino que tengas toda la evidencia posible, tanto interna como externa. De preferencia, la aprobación de tus padres. Si una chica pasa el escrutinio de la mamá del muchacho, ya es milagroso. Porque las señoras quieren lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Y al revés, yo tengo 2 hijas y un hijo.
Y un día van a tener que venir a hablar conmigo. Pobres de aquellos que traten de llegar a mis hijas sin la evidencia bíblica. Si tienen la evidencia bíblica, los voy a recibir con los brazos abiertos. Porque si mi hija lo ama, yo lo voy a amar. Pero si tienen el descaro de tratar de engañar a mi hija y no traer la evidencia, no lo voy a permitir. Yo ya pasé por ahí y gracias a Dios fue bueno y misericordioso conmigo. Y lo mismo te digo a ti, si no te has casado, crees que te vas a casar y trabajas en lo que la Biblia enseña, haces tu parte y confías en Él, va a llegar el día en que digas, también fue pura misericordia, porque en eso consiste la vida del cristiano, ¿verdad? Sí, nos esforzamos, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos, pero a fin de cuentas es la misericordia la que va a hacer las cosas. El punto no es ser hallado negligente. Digo, puede ser que saliendo aquí te topes con alguien y esa era la persona que Dios había preparado para ti. Pero en la gran mayoría de las ocasiones eso no va a pasar. Así que haz tu parte. Muestra lo mejor de ti. Sé lo mejor que puedes ser. Convence. Convence de que eres una persona que ama a Dios y que es autosuficiente. Demuestra que es y será un beneficio vivir contigo. Porque amas a Dios, porque lo conoces, porque entiendes su palabra, porque entiendes tus responsabilidades, porque entiendes lo que te corresponde y lo que a Dios le corresponde. Y en eso te aseguro, por la evidencia bíblica, que aunque jamás la hayas conocido, aunque no se tratara ni un solo día, el día en que se conozcan como Isaac y Rebeca, si Dios los había diseñado uno para el otro, van a ser felices toda la vida. Si tú entiendes que lo que corresponde en el matrimonio fundamentalmente es el amor ágape, no importa lo que pase, el matrimonio se va a sostener en Dios. Porque el ágape no depende de las emociones, no depende de las circunstancias, depende de un compromiso de hacer lo que Dios ya una vez hizo contigo. Te amó a pesar de que eras un enemigo. Y aunque tu pareja haya hecho una injusticia para contigo, siempre y cuando no estén las excepciones que la Biblia enseña, entonces tú tienes que seguir haciendo lo que te corresponde. Tienes que seguir amando con ágape, tienes que seguir sirviéndole por el resto de tus días, porque eso es lo que juraste. Eso es lo que se comprometiste a hacer y ese es el yugo que Dios puso sobre ustedes. Entonces, si después de toda la información bíblica sigues estando suficientemente loco, felicidades. Es muy probable que si te esfuerzas en hacer lo que la Biblia enseña, vas a conocer a tu pareja. Bienaventurados los que tienen el don de continencia, que no se van a preocupar por eso, pero pues son tan escasos que yo no los conozco. Espero algún día conocer a alguien. Y bueno, con esto quisiera dejar ya terminado el tema de la voluntad de Dios. Tienes información, yo sé como argentino, tenés información suficiente para tomar decisiones bíblicas, aunque no haya mucha evidencia. Sigue la palabra, el razonamiento bíblico y busca evidencia. Fíjate bien, nunca hicimos el ejercicio de adivinar o de un método para obtener revelación. No. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo lo veo en la vida diaria? Tengo la evidencia, entonces saco conclusiones. Nada en el aire, nada según tus emociones, nada según tus deseos. Cosas concretas, demostrables, comprobables que cualquier otro puede ver. Y entonces tenemos información para decir, ¿qué querrá Dios en esta situación? Ya tienes un camino muy claro por donde debes avanzar. Espero que nos sirva a nosotros en lo individual y que nos sirva para ayudar a los que preguntan. Sean cristianos o no, siempre te van a preguntar, ¿y tú qué conoces de Dios? ¿Qué debo hacer? Hombre, pero es ahí. Justo de eso estamos estudiando. Y déjame te explico. Y ahí, cuando tú explicas, es cuando te das cuenta si aprendes. Se aprende más cuando explicas que cuando oyes. Entonces, mastícalo, platícalo, ponlo en práctica en tu propia vida y vas a ver cómo vas a encontrarte con la voluntad de Dios. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios algo concreto.
que nos haga crecer en madurez. Todos los días tomamos decisiones, ¿verdad? Si cada vez somos más maduros, cada vez debemos tener en claro que las decisiones que debemos tomar tienen que ser en base a la Biblia. Y mientras más maduros seamos, vamos a poder encontrar con mayor profundidad los principios bíblicos, las verdades bíblicas. Para poder tener a cristianos tomando decisiones correctas, basadas en la voluntad de Dios, se requiere la madurez de darte cuenta que no eres capaz, que tienes una naturaleza corrupta, que tus motivaciones más fuertes son las que te mueven y que por consecuencia necesitas a Dios, necesitas su palabra, necesitas sabiduría que no tienes, sabiduría que proviene quizás de otras personas. Y entonces, cuando te humillas y reconoces la necesidad que tienes de Dios para conocer su voluntad, empiezas a madurar. Así que vamos a pedirle madurez a Dios, pero quiero que entiendan lo que eso implica. Para tener madurez implica problemas, situaciones difíciles, decisiones complicadas. Pero cuando pasas por ahí y Dios te permite entender, entonces empiezas a madurar. Y el conocimiento que puedas haber acumulado empieza a convertirse en sabiduría. Entonces advierto, si oras conmigo pidiendo madurez, ese es el tipo de cosas que te van a empezar a pasar si Dios te lo concede. No quiero que digan, pues me está yendo muy mal. Bueno, pues pediste madurez, ¿no? La madurez no viene con los buenos días. La madurez viene en los días difíciles. Entonces, cuando la Escritura dice que adquiere sabiduría sobre todo, sobre el oro, sobre la plata, sobre cualquier posesión, adquiere sabiduría, tiene que ver con la disposición de decirle a Dios, haz conmigo lo que quieras, pero enséñame. Enséñame a conocerte más y aplicar eso que me has enseñado cada vez más, porque en eso consiste la sabiduría. Así que vamos a orar, Señor. Queremos agradecerte por tus tantas misericordias para con nosotros, Señor. Cada vez que nos reunimos, cada vez que estudiamos tu palabra, tienes a bien, Señor, revelarnos cada vez un poco más de ti. Queremos rogarte que nos enseñes aún más. No queremos dejar de aprender, no queremos estancarnos, pero queremos rogarte que eso que aprendemos, eso que está en nuestro cerebro, ese conocimiento almacenado, no quede solo allí, sino que podamos aplicarlo, Señor. Ayudar a otros también a aplicarlo. Queremos pedirte madurez. Queremos ser maduros, Señor. Según tu palabra, el que es maduro discierne entre lo correcto y lo incorrecto. Discierne entre lo bueno y lo malo. Discierne entre cosas que son muy parecidas, casi iguales, pero puede identificar lo genuino de lo que no es. Concédenos la madurez, Señor, para encontrar en tu palabra, basado en tu palabra y solo en tu palabra, lo que es genuino ante ti, lo que es correcto y lo que es verdadero, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, Señor. Enséñanos a aplicar lo que hemos estado escuchando. Enséñanos a ponerlo como parte de nuestras vidas. Que no tomemos una decisión sin haber pasado por el filtro de lo que dice tu palabra. Que busquemos, Señor, qué es lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos. Que pongamos nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros sueños en segundo o tercer lugar, Señor. Pero siempre que sea lo que tú quieres. Porque ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos como debiéramos hacerlo. Somos tan cambiantes, tan volubles. Pero tú eres perfecto, Señor. Tú eres siempre el mismo, no cambias. Por eso te rogamos que tú que nos conoces porque eres nuestro hacedor, nos lleves a tomar las decisiones correctas. Entre los que están con nosotros que no se han casado, enséñalos a encontrar tu voluntad, Padre. A encontrar con su esfuerzo limitado hasta donde se puede cuál es tu voluntad en tu palabra para que se pongan a trabajar. Que ninguno aquí sea negligente, que ninguno ponga la esperanza en el humano o en sí mismo, sino que en medio de su esfuerzo sigan confiando en que tu Espíritu Santo en ellos los guiará a lo que es correcto. En eso confiamos, Padre. No en nuestro esfuerzo, no en nuestro conocimiento o habilidad, sino en tu misericordia, tu Espíritu Santo en nosotros, que nos guiará a todo lo que es verdadero. Muéstranos, Señor, tu voluntad. Sabemos que es lo que te agrada y que eres galardonador de los que te buscan. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos para responder. Te pedimos de la manera más amable y atenta que
busques hacer tus preguntas concisas, breves y claras para poder dar oportunidad a la mayor cantidad de personas. Si nos queda de los 15 minutos tiempo disponible, pasamos a responder preguntas en línea si las hay. ¿Ya están listos? Buenas tardes. Buenas tardes. Es fácil aceptar cuando una pareja fallece, es joven. Es fácil aceptar que la pareja que queda, ¿verdad?, vuelva a casarse. O sea, uno como creyente pues dice, pues falleció su pareja, no hay problema con que vuelva a rehacer su vida. Uh-huh. Pero ¿qué hay en el caso de las parejas? Bueno, incluso cuando no son creyentes ambos y uno se divorcian, rehacen su vida, cuando llegan a Cristo no llega a ser tan escandaloso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el aspecto de que si una pareja, bueno, se separa por las razones bíblicas que son aceptables, violencia, infidelidad, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa pareja creyente que quiere rehacer su vida y con qué cosas hay que considerar para poder hacerlo y si es válido? Porque pues el pasaje que se mencionó allí de que si se separan pues no se vuelve a casar, ¿verdad? Uh-huh. Y si se quiere casar pues que busque a su esposo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hay que considerar ahí y cuál sería la respuesta bíblica, verdad, ante eso? Cuando tú dices qué pasa con la pareja, ¿te refieres a que ellos ya no pretenden reconciliarse sino casarse con alguien más? Así es. Bueno, ese proceso tiene que estar ligado con la iglesia. Es decir, aunque no estamos hablando del matrimonio en este tema en sí, pero cuando una pareja no puede llegar a acuerdos, tienes que avanzar con el proceso de Mateo 18. Tienes que traer testigos. Y cuando hay violencia o ese tipo de circunstancias, bueno, estás lidiando no nada más en la pareja, sino con la pregunta de si es regenerado o no el que está generando los problemas, o los dos. Porque si son hijos de Dios y están dentro del convenio de la membresía de la iglesia y tienen a la Escritura como su máxima autoridad, deben reconocer que tienen que esforzarse por resolver sus problemas. Y que mientras no estén haciendo nada que caiga en las excepciones bíblicas para el divorcio, no tienen por qué divorciarse. Cuando alguien que se dice creyente se divorcia, pone en duda, si no es por las excepciones bíblicas, pone una duda enorme sobre su regeneración, porque es una rebeldía declarada y descarada contra la Escritura. Por eso, cuando estás en una iglesia donde hay una membresía y está el proceso de disciplina y alguien siendo o declarándose cristiano insiste en divorciarse con motivos incorrectos, no bíblicos, tal persona debe ser expulsada de la iglesia y ser considerado un no creyente. De manera que el divorcio que pueda proceder de ahí cambia la situación, porque no estás hablando de dos creyentes, sino de alguien que está apostatando de la fe al tomar una decisión de ese tipo. Y si el que está apostatando y renuncia al cristianismo decide separarse, caes en la categoría de que si el incrédulo se quiere separar, sepárese. Pero sería prácticamente imposible de hablar de dos creyentes regenerados que se divorcian sin las razones bíblicas. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. En varios temas, por ejemplo, cuando vimos Génesis y todo eso, has mencionado que, por ejemplo, cuando dos se casaban era porque los padres pues pactaban eso, pero también Ajá. tenemos varios ejemplos de matrimonios que no fueron por el padre, no, o sea, sino que el joven escogía, o no tan joven, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Esaú, que escogió de las hijas de Ismael, el caso de Jacob, que si bien su papá le dijo con quién se casara, no le dijo con qué persona específicamente se casara, sino que él fue y escogió una mujer de la casa de Labán. Entonces no era realmente una regla en sí, ¿verdad? Sino más bien una sugerencia que el papá escogiera la pareja de los hijos, o si era una regla. Pues que no es una regla bíblica, es el ejemplo que encontramos en la cultura de aquel entonces. Pero aunque no fuese un acuerdo entre consuegros, por así decirlo, siempre tenía que ver el papá de la muchacha, ¿verdad? Ya sea que alguien quisiera, como Jacob, quería casarse con Raquel, bueno, no se podía brincar la autoridad del padre, ¿verdad? Entonces es el padre quien decide si entrega a su hija o no.
Y como Jacob no podía dar una dote, tuvo que comprometerse a trabajar en servidumbre, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de los casos que veamos donde un hombre escoge una mujer, quizás el caso más claro de Booz y Ruth, bueno, no había quien pedirle, ¿verdad? Nada más tenía el testimonio de ella y Noemí, que era la suegra, que no tenía autoridad sobre ella. Entonces, ahí vemos un caso donde no hay un acuerdo por medio de los padres, pero porque no tenía sentido. Booz ya era un hombre grande, sus padres seguramente habían muerto, y Ruth, la moabita, no tenía autoridad sobre ella, un hombre sobre ella como autoridad. Entonces se casan por decisión propia, especialmente por Booz, ¿verdad? Entonces, los demás ejemplos que puedas ver, donde se casa con una doncella, en la cultura de aquel entonces, tuvo que haber tenido la aprobación de su padre. Entonces, quizás no se haya negociado entre ambos padres, pero el padre de la chica, prácticamente en todos los casos, tiene que dar su autorización. Ah, ok, gracias. ¿Alguien más? Yo. ¿Sí se escucha? Okay. Sí. Me piden, y gracias por la aclaración, como transmitimos a distintas partes del mundo, yo mencioné una palabra que quizás tiene nada más contexto aquí, pelagato. Y ya tenemos experiencias de que digo cosas que quizás son malsonantes en otro país. Pelagato aquí tiene una connotación de un muchacho sin ningún valor, ¿verdad? O sin nada atractivo, o un muchacho que no tiene pretensiones ni aspiraciones en la vida. Entonces, cuando digo pelagato, aclaramos, ese es el contexto aquí en México, sin afán de ofender a nadie. Ahora sí. Ok. Yo también tenía esa duda, pero A ver, ya está sí, no había contestado. entendido. Sí, pero la pregunta iba a ser otra. Va algo relacionado con lo que mencionó Alfredo. En una parte, casi al final de la ¿Podrías prédica, pegarte un poco más el micrófono? en una parte, casi al final de la prédica, mencionó que de preferencia el que estuvieran de acuerdo los padres. Ya después con su ejemplo, cuando mencionó a sus hijas, mostró como que usted no, ¿verdad? O sea, que si ve que se la quieren cuentear, que no lo va a permitir. Ujú. Y mi pregunta es, bueno, es- ¿qué tiene que hacer el padre y qué tiene que hacer la hija? Un ejemplo, si el padre ve que, obviamente el punto culminante del noviazgo es el matrimonio, ¿verdad? Yo creo que antes de checar si sí o si no, la autorización del padre se tiene Ujú. que ver desde el noviazgo. ¿Qué pasa si el padre considera que ese chavito que quiere ser novio de su hija no está apto para empezar un noviazgo, o sea, para empezar el camino hacia el matrimonio, o inclusive, o sea, no lo considera ni siquiera como cristiano el chavito? ¿Qué es lo que tiene que hacer el padre? ¿Permitirle o no a la hija tener ese noviazgo? Y número dos, ¿cuál tendría que ser la actitud de la hija? Un ejemplo, en caso de que el padre le diga, ¿sabes qué? No puedes tener ese noviazgo Ujú. o no puedes llegar a ese matrimonio. ¿Y qué tiene que ser la hija? Así como que, mi padre dice que no, pero yo considero que en todo lo demás sí me agrada el muchacho, así que si lo tomo nomás como un punto de referencia, una idea extra, por Ujú. así decirlo, algo complementario, o como una decisión final. Bueno, tenemos la voluntad preceptiva en clara ahí. ¿Cuál es la responsabilidad o la obligación de los hijos para con los padres? Obedecerlos. Obedecerlos. Entonces, si alguien quiere acercarse, voy a ponerme como ejemplo, alguien quiere acercarse a una de mis hijas y asegura que es voluntad de Dios que se case, pero yo no encuentro la evidencia para que se case o que sea capaz de hacerlo, no puedo decirle, no tengo la sabiduría para decirle, no, Dios no los ha elegido a ustedes, pero lo que sí puedo decir con certeza es no ahora. Entonces, si este muchachito considera que él es cristiano y que creen que Dios ha provisto y ha ordenado todas las cosas anti mi negativa, no significa que no van a ser uno para el otro, pero ahorita no. Entonces, lo que se espera en esos casos es que los hijos obedezcan a sus padres y que aquel que sea un pretendiente que se considera cristiano y bíblico se apegue a la voluntad preceptiva de Dios. Es decir, ningún muchacho ante la oposición de sus padres para un noviazgo trataría de desviar a la hija o motivarla que desobedezca o que haga algo que contradice claramente la escritura, sino que el camino sería, pues vamos a orar, y si esto es de Dios, pues Él va a empezar a mostrar, ¿verdad? Tarde o temprano tendríamos que, si perseveramos en hacer lo correcto, Dios mostrará si efectivamente era su voluntad, cambiando los corazones que tengan que cambiar, porque Dios no te va a pedir que vayas en contra de su voluntad preceptiva. Perfecto. ¿Allá hay otra pregunta? Yo he conocido casos donde le dicen no, y no, y no, y pasan años y años y años hasta que Dios hace un milagro y le quiebra el duro corazón al papá y termina queriendo al yerno como si fuera su propio hijo. Okay. Espero que eso no me pase a mí. Sí. Una pregunta. Viendo que en la Biblia no existe el noviazgo,
¿tú qué dirías? ¿Cuál sería el tiempo real o el tiempo que se debería de dar para que exista Sí, eso? es Ya que que la Biblia no habla de ello, para evitar también que se estén quemando, porque en muchos de los casos en el noviazgo se da que llega a haber ciertos coqueteos o toqueteos que pueden llegar a hacer que los dos caigan. Sí, mira, cuando hablas sobre la palabra noviazgo no la vas a encontrar quizás en el original, pero tienes el caso de José y María que estaban desposados, pero aún no estaban casados. Entonces, ese estar desposado sería el equivalente a un noviazgo, donde hay un compromiso de llegar al matrimonio, pero hay un periodo previo de preparación e incluso de conocimiento, ¿verdad? Entonces, José y María se conocían, tenían cierto grado de confianza, digamos que se establece una relación más allá que una simple amistad. Entonces, el concepto de noviazgo bíblico tendría que estar basado en estar desposados, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que vimos ahora. ¿Tienes lo que se requiere para casarse o no? Bueno, no, pero estás en el proceso de, bueno, el papá determinará, principalmente de la muchacha, determinará si tiene un permiso especial para empezar a tener una relación de noviazgo que va a terminar en un matrimonio. Cuando a mí me tocó tomar esa decisión, tuve que ir con mis suegros, ¿verdad? Y decirles que mi intención era casarme con su hija, pero todavía no tenía el dinero para casarme. Pero estaba estudiando y le estaba echando ganas y esperaba un día tener ese dinero. Entonces le pedí permiso para que me dejara ser novio de su hija con las reglas que ellos pusieron y entonces, con el permiso de sus padres, empezar a conocernos cada vez más y buscar una confirmación todavía más certera de que es voluntad de Dios. Claro que ahí no hay nada que te obligue a casarte, sino que es un proceso de descubrimiento, pero con miras al matrimonio. Para que eso se establezca, obviamente, tiene que haber ya una edad o estabilidad suficiente para poder permitir eso. Aunque yo sé que hay papás que no le dan importancia y sus niñas chiquititas ya traen novios y lo que sea y se desvirtúa completamente ese concepto. Pero bíblicamente eso es lo que debemos imitar. ¿Alguien más? Sí, sí. Buen día. Pastor, no voy a decir repudio porque se ve muy feo, pero hace poco recibí carta de divorcio. Ya lo dije como que era repudio. La pregunta es esta. He escuchado comentarios de personas que no se congregan aquí y parecen ser cristianas respecto a de que mi ex esposa me decía, no hermano, es que usted sigue estando casado con ella, o sea, delante de Dios ustedes siguen siendo matrimonio. Le digo, la verdad, déjeme lo medito, déjeme lo mastico, pero pues no lo alcanzo a entender de esa manera. Y ellos argumentan un versículo que incluso se mencionó aquí, ¿verdad? O sea, ellos dicen, delante de Dios ustedes siguen siendo matrimonios, aunque la ley se haya divorciado. ¿Verdad? Bueno, aunque delante de la ley estén divorciados. Y argumentan de que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Uh-huh. Y tomando en cuenta lo que hemos aprendido, pastor, de la voluntad decretiva, igual yo lo pienso de esta manera. Digo, bueno, hace tiempo Dios permitió en su voluntad decretiva que yo me parara en un lugar delante de una mujer y por fe yo hice un pacto delante de Dios. Entonces, lo que hemos aprendido aquí mismo, dices, Dios permitió eso, fue decretivo de parte de Dios. Entonces, ¿cómo entender o razonar la opinión de estos hermanos también, pastor? Que yo les decía, bueno, y entonces ahora Dios se está contradiciendo, o sea, primero decretó y ahora está no decretando y me hago para atrás, o cómo entender esa opinión de ellos de que dicen, hermanos, digo, oye, aunque yo ni siquiera pueda ir a tocarle a su casa y no quiera saber de mí y a veces parece que ni yo de ella, o sea, ¿cómo quieres que entienda que delante de Dios sigo estando casado con ella? Uh-huh. Alcanzo a entender la respuesta que le diste a la primera hermana, la primera pregunta, y estaba leyendo la Biblia mientras exponías. Creo que en la parte donde se refiere a que si uno de las partes manifiesta o da muchos síntomas, como tú dijiste, de parecer un incrédulo, pues ahí como que Dios dice, bueno, ok, si es incrédula esa parte, pues eres, por así decirlo, libre para con Dios. Y en la parte donde dice que si se separan, no se case, se refiere a dos creyentes, que también los pusiste. Uh-huh. ¿Cómo entiendo ese comentario, pastor? Porque a veces yo digo, o sea, no entiendo, pues si en un mundo espiritual, en un mundo de caramelo, en los cielos, allá arriba, pues sí sigo estando casado. Así es como lo entiendo nada más con esa persona, ¿verdad? No, mira, es que esos argumentos están razonados con la información incompleta. Cuando nos dice el apóstol Pablo que si el incrédulo se quiere separar, sepárense. Lo que hace ¿cómo sabes que alguien es incrédulo? Por sus obras. Jesús enseñó que al árbol lo conoces por sus frutos. No por lo que dice o lo que profesa, sino por lo que hace. Entonces, cuando alguien que se considera cristiano
está rebelándose abierta y descaradamente ante la propia voluntad revelada de Dios, la preceptiva, ¿qué te dice que es cristiano? Entonces tienes que pasar por un proceso para determinar bíblicamente si lo es o no, porque cuando hablo yo del concepto de la membresía, los miembros de la iglesia deben ser cristianos. Y cuando alguien de la iglesia demuestra que desprecia ese grado la voluntad revelada, no tiene por qué ser reconocido como cristiano. No hay nada que te lleve a pensar que es un cristiano. Entonces, ellos cuando dicen, no, tú sigues casado, no están considerando la parte de la disciplina en la iglesia y que la regeneración es algo que se demuestra con hechos. Entonces, como no tienen eso en cuenta y simplemente hablan de que no, pues sepárense y que el incrédulo ellos piensan que es alguien que vive totalmente en el mundo, ¿verdad? Entonces, su conclusión, partiendo con la escasa información que tienen, parece razonable, pero cuando involucras la otra parte de la disciplina y de la evidencia del nuevo nacimiento y de las obras que confirman a un cristiano, pierde sentido totalmente su postura. ¿Me explico? Entonces, no existe nada de que aquí estoy separado, pero allá estoy casado. No, eso no tiene ningún sentido bíblico. Si el incrédulo quiere separarse, sepárense, eso se anuló, ese matrimonio queda anulado aquí en el cielo y en China y en todos lados. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Si los que nos acompañan en línea tenían preguntas, bueno, los invitamos a unirse al grupo de preguntas y respuestas de Árbol Plantado los jueves a las 7 hora México. Tenemos destinada 1 hora y media cada jueves para responder preguntas en línea. Yo les respondo las preguntas directamente haciendo mi mejor esfuerzo. Si te gustaría entrar a ese grupo, tienes que mandar una solicitud o preguntar por la información en Facebook para que te hagamos llegar los procesos. Es gratuito, totalmente gratuito, nadie cobra nada. No dejes que nadie te cobre nada. Si por alguna forma entraste a ese grupo y te cobraron algo, te mintieron. Es totalmente gratis. Entonces, si te interesa, inscríbete a ese grupo, pide la solicitud de información y si Dios quiere, nos vemos la próxima reunión. Gracias.